¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7 en este día martes. Estamos 12 de septiembre de 2017 listos para iniciar con el desarrollo de la información. Pero primero vamos a revisar los titulares de esta jornada. Problemas institucionales y programación del crédito presenta Yachay, la ciudad del conocimiento. La documentación relacionada con contratos de Odebrecht presentó a la Asamblea Nacional el Contralor del Estado. El Gobierno Nacional y representantes de la CONAIE se reunieron por tercera ocasión. Ayer se conmemoraron 16 años de los atentados en las Torres Gemelas. Un minuto de silencio se realizó en honor a las víctimas. Tenemos esta imagen para iniciar esta mañana. Un estratovolcán activo situado en la zona andina de Ecuador es el Tungurahua, del quichua tungur, que significa garganta, y ragua, que significa fuego o lama, por lo que es llamado garganta de fuego. El volcán se alza en la cordillera oriental de Ecuador, límite de las provincias de Chimborazo y Tungurahua. La última erupción del volcán comenzó en 1992 y se mantiene en erupción hasta hoy en día, teniendo episodios violentos ocasionales. Bellísima esa imagen para iniciar este día martes. Y les hacemos la cordial invitación a las entrevistas de Noticias 7 el día de hoy junto a Carlos Rabascal. Nos acompañará Jorge Zavala Egas, jurista, para hablar sobre una eventual consulta popular que ha sido planteada por el presidente de la República y que tiene ya muchas adhesiones. Además, en otro tema estará con nosotros Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar acerca del informe del incendio en la unidad educativa María de Nazaret en la capital. Y también la ministra de Industrias, Eva García, estará con nosotros hablando sobre las reformas propuestas en este Consejo Consultivo y Tributario. Vamos a tener entonces estos invitados junto a Carlos Rabascal a partir de las 7 de la mañana, cordialmente invitados para el análisis de la información. Noticias en detalle. Yachay, la ciudad del conocimiento, enfrenta problemas institucionales y de programación del crédito, falta de inversión privada, entre otras. Estas son las conclusiones de un análisis de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El monto de inversión en el proyecto Ciudad del Conocimiento, priorizado por las Emplades, es de $1.041 millones entre 2012 y 2017. De esa cifra, sin embargo, la CNCID advierte problemas. En lo institucional, por ejemplo, se asegura que es una estructura sobredimensionada, pues en Quito trabajan a junio de 2017 743 servidores. Pero además, la ejecución presupuestaria en obra pública alcanzó un 8.8% ante un 50% esperado. Y en cuanto al gasto permanente, se alcanzó un 20.73% ante el mismo 50% esperado, por lo que se asegura que hubo una ineficiente utilización de recursos públicos. Lo que tiene que ver con la programación del crédito por $233 millones procedentes de China, el informe asegura que existen obras paralizadas desde mayo de 2015 en 5 edificios. Adicionalmente, Yachay Tech no cuenta con infraestructura necesaria y adecuada. Por otra parte, existen 1.010 estudiantes y únicamente 12 aulas y 4 laboratorios. Y actualmente se usan 11 aulas del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. El análisis de la CNCID menciona que hace falta equipamiento de laboratorios por $60 millones, de los cuales 19.7 millones fueron requeridos para el año 2017. En cuanto a la inversión privada, los problemas no son menores. La CNCID sostiene que no existe inversión privada relevante en Yachay y, por el contrario, la ocupación productiva es baja. Se asegura que el parque industrial no existe, no cuenta con infraestructura vial ni servicios básicos, mientras las tierras expropiadas, que en su momento fueron productivas, hoy no tienen asignación industrial ni productiva. Y finalmente, la Zona Especial Económica de Desarrollo Sede no está operativa, concluye el informe. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En tanto, el exgerente de Yachayepé, Héctor Rodríguez, pide al presidente de la República, Lenín Moreno, una reunión para explicar detalles de su gestión al frente de la empresa pública.
Rodríguez, quien hasta julio fuera el gerente de Yachay Empresa Pública, fue recibido en comisión general en la Sala Especializada de Educación. Ante los legisladores, Rodríguez negó que el presupuesto de Yachay haya desfinanciado al Sistema Universitario Nacional. El presupuesto de Yachay nunca afectó al FOPEDEUPO. En un informe publicado por la nueva administración se advierte de una mala programación de los créditos, así como baja ejecución presupuestaria. Por efecto de esto, varias obras se encuentran paralizadas en la Ciudad del Conocimiento desde 2015. Y en 2016 no pudimos tener una certificación presupuestaria adicional para contratar con dineros del Estado. El reporte da cuenta que existió un sobredimensionamiento en el monto de atracción de inversiones privadas, pues se han constatado apenas 2.8 millones de dólares contra los 55 millones reportados por la administración de Rodríguez. Tiene que verse en el tiempo esta inversión. Los legisladores optaron por la cautela y esperan conocer la versión de las nuevas autoridades. Por lo tanto, yo le veo normal de que se evalúe el cómo se invirtieron estos recursos. Como conclusión, el informe determina que no existe ningún parque industrial y que el 52% de áreas útiles está sin uso. Yachay aún carece de infraestructura en vialidad, servicios básicos y comunicación. Este martes, el presidente Lenín Moreno hará una visita al lugar para constatar la verdadera situación de la Ciudad del Conocimiento. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y con el respaldo de 186,000 firmas, se entregó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe por la Red de Maestros. El representante del gremio de los docentes, Wilmer Santa Cruz, enfatizó que la propuesta apunta a la transformación de la educación en el país y la optimización del magisterio. Y la Asamblea Nacional recibió del Contralor del Estado 40 cajas con 130,000 documentos relacionados con auditorías a contratos de Odebrecht. Cerca del mediodía, Pablo Celi, titular de la Contraloría, llegó al Parlamento. Lo hizo acompañado de personal de la entidad y 40 cajas con documentos solicitados por la Comisión de Fiscalización. Respondemos con la documentación solicitada y a su vez respondemos también a las preguntas puntuales que algunos de estos miembros de la Comisión de Fiscalización han realizado. La documentación fue recibida por el presidente de la Asamblea, José Serrano. Haremos llegar inmediatamente esta documentación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, señor Contralor. En los documentos, según Celi, constan detalles de auditorías efectuadas por Contraloría a contratos de Odebrecht, tramos de la deuda y otras obras de sectores estratégicos. 130,000 hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. Toda la documentación de auditorías realizadas al sector estratégico del Estado. Serrano mencionó que a propósito de la fiscalización, este martes el CAL analizará aprobar un reglamento sobre el manejo que los legisladores deben dar a la información que se solicita a las entidades y funcionarios públicos. Trimestralmente, los y las asambleístas que requieran información para fiscalización a funcionarios públicos sujetos a control político deberán informar el uso que le han dado a esa información. Mientras, a la par, desde Alianza País se anuncia que en los próximos días se presentará un proyecto de ley para combatir la corrupción. La ley de manos limpias, como la llamamos, para que todos los corruptos no solamente vayan presos, sino que también devuelvan los recursos y nunca más puedan ser funcionarios públicos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, rindió su primera versión tras la firma del Acuerdo de Cooperación Eficaz suscrita el viernes anterior con la Fiscalía. Reinaldo Zambrano, abogado del procesado, señaló que no existe ninguna prohibición de parte de la Fiscalía y que al contrario se trata de una estrategia de defensa. Al exfuncionario se le investiga por supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Revisamos otro tema. Según una investigación realizada por Diario El Telégrafo, Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass, habría tenido acceso a documentación privada gubernamental. En una misiva se evidencia el interés de la empresa Bea Group para invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país. Una carta privada enviada por el consorcio internacional Bea Group al vicepresidente Jorge Glass para participar en el proyecto minero Fruta del Norte se encontró en poder de Ricardo R., tío del segundo mandatario. Así lo evidenció una publicación de Diario El Telégrafo. Este hallazgo se dio tras un examen realizado a la computadora del ahora procesado, quien está acusado de una supuesta asociación ilícita junto a Jorge Glass. El documento suscrito por Miguel Ángel Overcopia, apoderado de Bea Group,
habría llegado a la oficina del vicepresidente Glass el 1 de abril de 2014. En la misiva se pide una cita con el fin de presentarle la propuesta para invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país, ubicado en Yantzatza, Zamora Chinchipe. Allí se asegura que el Eximbank de India sería quien los financiaría. De acuerdo a la investigación, al día siguiente Sergio Ruiz, exsecretario de la vicepresidencia, habría enviado la documentación al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, para que responda a Vergopia. Sin embargo, el oficio fue encontrado en la computadora de Ricardo Ere. Varios funcionarios de la vicepresidencia y exministros quienes acudieron a la fiscalía aseguraron no conocer sobre este tema. Sergio Ruiz manifestó haber emitido el documento directamente al exministro Poveda y al solicitante. Poveda, en su versión ante la fiscalía, señaló que sí se llevó a cabo la reunión con Vergopia. Sin embargo, dijo jamás haber tenido contacto y mucho menos haber entregado algún tipo de información a Ricardo Ere. Esta documentación forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General y que busca dar con la mayor red de corrupción por parte de la compañía Odebrecht en nuestro país. Ivana Paredes, Ecuador TV. 6 de la mañana con 42 minutos. Este lunes se realizó la tercera cita de trabajo entre el Gobierno Nacional y representantes de la CONAIE. La reunión, que duró cerca de 2 horas, permitió hacer una revisión de los avances acordados en reuniones anteriores. Fue una reunión para realizar un seguimiento a los temas que se analizan en las mesas permanentes que mantiene el Gobierno Nacional con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A la cita asistieron ministros de Estado y representantes del sector indígena agrupados en esta organización. El jefe de Estado manifestó su predisposición para encontrar puntos de concordancia en temas previamente propuestos. El diálogo nos permite trabajar juntos en temas como la educación de nuestros niños, el transporte rural comunitario, la productividad, salud, turismo y otros temas en los que ya estamos alcanzando, sin duda alguna, algunos acuerdos. Acercamientos que luego de 8 años están generando, según el ministro de la Política encargado Miguel Carvajal, puntos de acuerdo. Temas como la educación bilingüe, actividades extractivistas, transporte comunal, entre otros, se han propuesto que sean tratados vía decreto por el Gobierno Nacional. Lo vamos a analizar, nos parece una iniciativa interesante, una iniciativa importante. Si es que es necesario legalmente, pues lo vamos a hacer. Por ahora tenemos el decreto de los diálogos. La CONAIE también espera que luego de 2 meses de diálogo mantenido, se empiecen a concretar posiciones. En cuanto a la solicitud de la dirigencia indígena para la entrega de amnistías, su presidente Jorge Herrera manifestó: esto también se ha abordado, ha comprometido una reunión conjunta para dar ya, digamos, una respuesta concreta a este derecho legítimo de la libertad de los compañeros que están siendo perseguidos, procesados, y que en este tiempo, en el marco del diálogo, se pueda, digamos, ya tener respuestas por parte de la Asamblea Nacional. Aunque no se especificó la fecha del próximo encuentro, se aclaró que las mesas de trabajo continuarán con sus actividades para avanzar sobre todo en la resolución de temas complejos. Carlos Flores, Ecuador TV. Y dentro del marco de la propuesta del diálogo nacional, el ministro encargado de la política aseguró que se analizará la posibilidad de realizar una consulta popular una vez que culminen los acercamientos con los diferentes sectores involucrados en la iniciativa presidencial. Esto es un tema que se lo está trabajando, está ligado a las propuestas de diálogo, al análisis de las propuestas de diálogo. Como todos conocemos, recién hacia fines de este mes de septiembre, el presidente de la República tendrá sistematizado los resultados del diálogo y la última semana de septiembre seguramente estará en condiciones de anunciar algunas decisiones, tanto en el programa económico como en las propuestas políticas. Y ahí se resolverá si hay consulta, cuáles son los contenidos, qué preguntas. La convocatoria constituyente también es una posibilidad, por eso hay que cumplir requisitos. Si el vicepresidente de la República lo ha planteado, pues esa es una opción que él cree válida. Nosotros no consideramos que esa sea una opción necesaria, pero si es que hay firmas y se cumplen los requisitos legales, es una posibilidad. Y el embajador de Ecuador en Cuba, Rafael Dauzá, quien participó en la ceremonia de relevo de guardia en el Palacio de Carondelet, agradeció al gobierno ecuatoriano la ayuda que se brindará a su país tras el paso del huracán Irma. Estamos al aula con los funcionarios ecuatorianos, pero digamos, para evitar que haya envío de una ayuda que no sea tan necesaria, estamos coordinando con La Habana, con nuestras autoridades, para que nos definan qué ayuda es la que realmente se requiere. Pero la ayuda ecuatoriana será bienvenida. Cuba y Ecuador son países hermanos y el gesto que ha tenido Ecuador de brindarnos esa ayuda, pues reafirma esos lazos de amistad y de hermandad.
Y el fortalecimiento de la agenda bilateral fue el principal compromiso que se alcanzó entre los cancilleres de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Bolivia, Fernando Guanacuni. Los diplomáticos también comenzaron con el trabajo para un encuentro a nivel de jefes de Estado. Las coincidencias en política exterior entre Ecuador y Bolivia continúan. Así lo demuestra la visita del canciller Fernando Guanacuni a nuestro país. El diplomático boliviano cumplió una importante agenda este 11 de septiembre. Por ejemplo, participó de la ceremonia de relevo de guardia y posteriormente de una reunión privada con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde destacó el trabajo conjunto de las dos naciones en áreas de educación y agua. Bolivia y Ecuador vamos a llevar adelante de compartir las experiencias del agua, la diplomacia del agua. Pero las coincidencias se extienden a nivel regional. Por ejemplo, Bolivia apoyará la candidatura de Ecuador al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El año 2023. Apoyamos plenamente Bolivia para que esto se concretice. Ecuador, en cambio, respalda al gobierno de La Paz en su futura presidencia pro tempore de la CELAC 2019, así como a tratados impulsados por Bolivia a nivel internacional. La una es la construcción de un tratado para normar las actividades de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos por un pacto ético a nivel mundial en materia fiscal. El tema de la justicia fiscal es un tema de enorme interés. La necesidad de nombrar al nuevo secretario de UNASUR tampoco fue olvidado. Todo esto mientras ya se habla de un encuentro a nivel de jefes de Estado. Aún están pendientes fecha y lugar, pero la reunión entre Lenín Moreno y Evo Morales quedó confirmada. Alex Llanos, Ecuador TV. Y desde China, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó el compromiso de inversión de $3.000 millones en distintos proyectos. En entrevista exclusiva para la agencia de noticias Andes, el funcionario hizo un balance de su gira internacional. Antes de partir a Washington, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó el interés y compromiso de inversiones de empresas chinas en nuestro país. Black Fund es un fondo que pertenece al Exim Bank y ellos se han comprometido en invertir $3.000 millones en los próximos 5 años en distintos proyectos de distintos sectores de la economía. El país asiático fue el primer destino del funcionario en una gira por varios países que promociona un portafolio de proyectos en áreas estratégicas para el Ecuador, que van desde la minería, el turismo, el sector hidroeléctrico, inmobiliario e industrias básicas. China considera a Ecuador como uno de sus principales socios estratégicos integrales del mundo. Campana recordó que Ecuador y China mantienen vigentes 10 acuerdos de cooperación y se planteó la firma de un acuerdo comercial de alcance parcial, para lo cual se constituirán 2 comisiones técnicas para evaluar los productos que podrían ser parte del mismo. Haremos todo lo posible que esto se dé, tomando en consideración que Ecuador es un país dolarizado y bajo ningún punto de vista podemos abrir fronteras para solamente ser un país importador. La delegación ecuatoriana permaneció en China desde el 3 al 9 de septiembre, tiempo en el cual se establecieron encuentros con la banca estatal, el Ministerio de Comercio Exterior del país asiático e importantes empresas chinas como CITIC y HNA Group. Sofía Montoya, Ecuador TV. Mientras en el gobierno informa de este lunes, el primer mandatario se mostró complacido sobre el debate nacional alrededor de una consulta popular. Además, se refirió a temas como las medidas de austeridad y la conformación de un nuevo código de trabajo que genere más empleo. Nuestra solidaridad también con... El presidente Lenín Moreno se solidarizó con los países en el mundo que sufren el embate de la naturaleza y saludó la visita del Papa a Colombia, que camina hacia la paz. Se mostró complacido por las reacciones sociales alrededor de una consulta popular. Hemos visto en estos días cómo, con tan solo recordar que siempre se puede acudir a una consulta popular, se ha motivado que surjan múltiples opiniones y análisis. Incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional. Yo contesto, nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país, con el país. También recordó que el gobierno se mantiene atento a los avances en la lucha contra la corrupción. Mantenemos nuestra posición firme frente al flagelo de la corrupción. Hemos sido víctimas de varias décadas de corrupción y latrocinio. Esperamos que tanto la Contraloría como la Fiscalía cumplan a cabalidad sus responsabilidades. Sobre las medidas de austeridad adoptadas para enfrentar el déficit fiscal. Hemos decretado la austeridad en la gestión pública. Todo el nivel jerárquico superior, empezando por el primer mandatario, recibirá un 10% menos en sus remuneraciones. Pero no se trata solo de dinero. Debemos desterrar los excesos, los privilegios, las caravanas. La semana pasada se reunió con varias organizaciones de trabajadores para conformar un nuevo código de trabajo que genere más empleo. Siempre respeto a sus derechos, jamás flexibilización laboral, les he dicho.
sí a ampliar el empleo, no a precarizar las condiciones de trabajo. Se refirió a los 14 premios que recibió el Ecuador en el marco de los World Travel Awards 2017. Así es como debemos seguir trabajando, para que el turismo sea la primera industria del país. Todos, con alegría y sonrisas, a conocer el país, para amarlo más y presentarlo al mundo. Entre las noticias más destacadas del informativo se resaltó el inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía. César García, Ecuador TV. Y sobre uno de los temas tratados, abordados por el presidente Moreno, a finales de 2018 estaría lista la reforma al Código Laboral. Mientras tanto, el gobierno continúa recabando insumos y planteamientos desde el sector empresarial. La normativa genera expectativas en quienes aún carecen de un empleo formal. Camila teme ser despedida de la empresa camaronera en la cual trabaja por atreverse a denunciar que es explotada. Dice que la misma situación le ocurre a su hijo, quien labora como mesero en un hotel, bajo condiciones irregulares. Ahí también la paga es $15 por día, pero ahí nosotros no contamos con seguro ni nada. La situación de José Macas es distinta. Lleva varios años sin empleo formal y la necesidad de obtener una oportunidad lo obligó a dejar la provincia de El Oro para probar suerte en Guayaquil. Que todas las empresas den lo que son los beneficios de ley, se nos afilie. La explotación laboral, la regulación de contratación por horas y el acceso a nuevas plazas son parte de los mecanismos que se buscan regular en el nuevo Código Laboral, cuya reforma actualmente recoge planteamientos de diversos sectores. Para ello, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, considera 3 ejes indispensables. Un componente salarial adicional al ya existente. Segundo, que sean nuevas plazas de trabajo, es decir, no vamos a permitir la migración de empleos de contratos hacia otros contratos. Y tercero, por supuesto, que sea productivo para los empleadores, que sea aplicable para los empleadores. El gremio empresarial dice estar abierto a aplicar las reglas que mejoren las condiciones económicas a fin de crear nuevos empleos, pero solicitan que la reforma sea ejecutada lo antes posible. Que nos den una guía o una especie de luz hacia dónde van a ir las políticas laborales, porque lo que buscamos nosotros los empresarios es vender más para poder contratar más. Que apurarse un poco porque pues tenemos que ir hacia una aceleración y hacia una activación de nuestro aparato productivo. El secretario de Estado señaló que la reforma al Código Laboral estará lista a mediados de 2018. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana y 54 minutos. Este 11 de septiembre se conmemoró 16 años de los atentados en las Torres Gemelas. Un minuto de silencio se realizó en honor a las víctimas. El presidente Donald Trump arremetió contra las agrupaciones islámicas. Los jardines de la Casa Blanca fueron el escenario para recordar 16 años de los atentados de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Con un minuto de silencio a las 8:46 de la mañana, hora en la que el primer avión comercial secuestrado por el grupo de Al Qaeda con 125 personas a bordo fue estrellado contra los edificios del World Trade Center en Nueva York. La ceremonia estuvo liderada por primera vez por el presidente Donald Trump. Estados Unidos no se doblega, nosotros no vacilamos y nosotros nunca jamás nos rendimos. Así que esta memoria que hacemos es para determinar, honrar a cada héroe. Ningún enemigo se interpondrá en nuestro camino. Fue un 11 de septiembre del 2001 cuando un total de 4 aviones fueron usados para atacar las torres y el Pentágono. El cuarto aparato se estrelló en un campo de Pensilvania. Se trata de los atentados más mortíferos cometidos en suelo estadounidense, donde murieron 2.997 personas. En el lugar de los hechos, en la denominada Zona Cero, también se realizó un acto y como cada año se leyó el nombre de cada una de las víctimas. Los familiares y allegados de los caídos también estuvieron presentes. Este hecho hizo que Estados Unidos inicie una guerra con organizaciones islámicas, enfrentamientos que continúan pese a que el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, fue abatido en 2011, mientras que Khalid Sheikh Mohammed, quien es acusado de haber planeado los ataques, sigue detenido en Guantánamo y a la espera de que su juicio empiece. La fecha tentativa es en el 2019. Fanny Lara, Ecuador TV. Y Cuba informó que el huracán Irma dejó 10 muertos a su paso por la isla, mientras que la cifra de víctimas de momento es de 35 en total. En la Florida se registran cuantiosos daños materiales y en Georgia ya se reportan muertes.
Irma se degradó a tormenta tropical en el noreste de la costa oeste de la Florida. Con vientos de 120 kilómetros por hora llegó hasta Georgia, donde 2 personas murieron y ha provocado la cancelación de 800 vuelos. Algunas zonas, como Los Cayos en el sur de la Florida, todavía se evidencian las imágenes de la devastación que hizo a su paso. Todas sus avenidas están inundadas. 6.5 millones de personas están sin energía eléctrica. Los daños ascienden, según un informe preliminar, a 100.000 millones de dólares. El número de muertos ascendió a 40 y 10 de ellos se reportaron en Cuba. Tras una semana de trayectoria, Irma dejó en el Caribe graves afectaciones. En Antigua y Barbuda, el 95% de las viviendas están dañadas y el 30% de ellas demolidas. En San Martín murieron 13 personas, no hay agua ni electricidad. En San Bartolomé, 400 personas se quedaron sin hogar. En las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití hay alerta por brotes de cólera debido a la falta de servicios básicos, mientras que el huracán José, con categoría 2, se mantiene en el Atlántico y podría tocar tierra en las Bahamas este fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó el aparecimiento de una onda tropical en Cabo Verde, en las costas africanas, con posibilidad de convertirse en un huracán en 48 horas. Este fenómeno presenta tormentas eléctricas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en otros temas internacionales, una masiva marcha en Cataluña para respaldar el referéndum independentista, mientras que en Brasil presentan una nueva denuncia en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Tras la renuncia de Raúl Sending a la vicepresidencia de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez anunció hoy que encomendará una resolución para el control del uso de viáticos por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo tras el escándalo de corrupción de las tarjetas corporativas que manipuló el ex vicepresidente. Miles de venezolanos se movilizaron en contra de la oposición a los que el oficialismo los denomina como traidores de la patria, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se abra una investigación por haberse cometido crímenes contra la humanidad en el marco de las protestas antigubernamentales. El Papa Francisco llegó a Italia tras una visita de 5 días a Colombia. Durante el vuelo, Francisco pidió a la ONU actuar ante la crisis que se vive en Venezuela. También dijo que el cambio climático no debe ser negado. Me viene a la mente una frase del Antiguo Testamento. El hombre es un estúpido, un testarudo que no ve. Cerca de 5.000 chilenos participaron en una tradicional marcha en Santiago que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y concluyó en violentos enfrentamientos entre encapuchados y policías. Al menos una docena de manifestantes fueron detenidos. El banano ecuatoriano arrasa en el mercado de Rusia, ocupa el 94% y son líderes en Moscú. Así lo ratificó la Feria de Alimentación World Food 2017, inaugurada este lunes. Los empresarios ecuatorianos aseguran que su aspiración es seguir fortaleciéndose en la excelencia. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana y 59 minutos. Es momento de revisar nuestra plataforma digital. Los medios públicos de Ecuador nos ofrecen también alternativas informativas. En la web empezamos con www.andes.info.es. ¿Cuáles son los titulares que se destacan? Presidente de Ecuador afirma que consulta popular es legítima y constitucional. Esto lo dijo el día de ayer en su informe semanal. También Liga de Quito viaja a Brasil para enfrentar a un conocido rival por Copa Sudamericana. Es el Fluminense con quien tendrá ese encuentro. Cancilleres de Ecuador y Bolivia exploran fecha para encuentro presidencial binacional. Es otro de los temas destacados. Allí están los cancilleres de Ecuador y Bolivia. CONAIE y gobierno revisan compromisos, frutos del diálogo. Ayer sostuvieron un encuentro en horas de la tarde. Y el último tema que revisamos de la agencia de noticias Andes, presidente Lenín Moreno recibe al canciller de Bolivia en Carondelet. Se adjunta también esa fotografía y usted puede ampliar la información a través de la página web de la agencia de noticias Andes. Vamos a revisar mediospublicos.es, es la página de la casa donde también tiene información actualizada a las 24 horas. Moreno adelanta 4 temas que se podrían analizar en consulta popular. Usted tiene los detalles a través de nuestra página en internet. Y en otro tema, las reuniones entre el gobierno y la CONAIE continuarán después del encuentro que sostuvieron el día de ayer. Las cancillerías de Ecuador y Bolivia gestionarán encuentro entre presidentes. También es otro de los temas que se destacan en los titulares de los medios públicos. Y exgerente de Yachay EP compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea. Hoy también el presidente recorrerá las instalaciones de Yachay Tech en Urcuquí. Y el último tema de la agencia o de los medios públicos, Contralor Celi entregó a la Asamblea 40 cajas del caso Odebrecht.
Por último, vamos a revisar la página web de Diario El Telégrafo. El decano de la prensa nacional es www.eltelegrafo.com.es. ¿Qué información nos trae? Peritaje confirma video de Odebrecht, donde aparece Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass. Mientras, otro tema es Yachaytec pagó los platos rotos de la mala gestión de la empresa pública Yachay, según un informe de la Cenecit. Y el presidente consideró a la CONAIE como pilar para el nuevo Ecuador. Son los temas que se destacan en titulares a través de nuestra plataforma digital. Vamos a revisar a esta hora las condiciones del tiempo, cómo amanece nuestro país en las distintas regiones. Veamos a continuación. Luego de revisar cómo amanece en nuestro país el día de hoy, vamos a saludar con Carlos Rabascal, quien ya nos acompaña, contento como cada mañana, listo para el análisis de las noticias y con su cafecito en la mano. Sí, lo levanté de la mesa para evitar accidentes. Que han sucedido acá. Sí. O se lo toman o lo riegan, pero sucede. Y siempre es la misma. Así es. Bueno, parecería, Sofi, que el tema de la consulta popular está tomando cuerpo. Y está tomando bastante cuerpo. Ya el presidente de la República el día de ayer dio algunas señales sobre la base por la que se consultaría al pueblo ecuatoriano e incluso habló sobre la constitucionalidad, que es legítimo y constitucional preguntarle al pueblo ecuatoriano sobre determinados tipos de reformas que de pronto se quiere realizar en los próximos meses. Y hay varias adhesiones también de distintos sectores a esta posible consulta popular. Sí, hay a nivel de ciudadanos y según las encuestas, evidentemente, y digo evidentemente según las encuestas porque las encuestas como que últimamente están volando un poco bajo, pero según las encuestas habría un apoyo bastante grande a una eventual consulta popular. La disputa está, o es una consulta popular para establecer ciertas reformas o una constituyente en caso que se cambie la estructura del Estado. Y ese es el debate sobre lo que vamos a conversar con el doctor Jorge Zavala Egas. Y además tendremos a Juan Zapata, bueno, usted ya anunció, y también tendremos a la ministra de Industrias, Eva García, porque para finales de septiembre, ya lo dijo el secretario de la Política en Análisis Urgentes el domingo pasado, ya tendremos las evaluaciones y las propuestas del Consejo Consultivo de la producción de tributario, que daría la impresión, no sé por qué me tinca, que el presidente de la República también quisiera consultar algunos aspectos de estas propuestas que realice el Consejo Consultivo. Muy bien, Carlitos, entonces estaremos de regreso enseguida, luego de la pausa, con Carlos Rabascal y las entrevistas en Noticias 7. Quédese con nosotros. Hoy, conoce a la ciudad de Machala y un poco de su historia. El monumento al aguador representa al hombre que transportaba agua dulce desde el nacimiento de la peaña para distribuirle en la ciudad de Machala. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. José Andrés. Como cada viernes hablando de lo mismo. Que llevan años juntos, que él cambió y ella no. Que esta relación no enfurece. Pobre hombre. No la ha cambiado, aunque sea cuestión de una llamada. Acéptalo. No estás obligado a estar con una operadora móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de datos por $24,99. Incluye 3 gigas, 100 minutos, Facebook y WhatsApp libres que no consumen tus megas y Deezer Premium. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. Miopía, astigmatismo o cataratas son quizás, amigos televidentes y Vanessa, algunas de las enfermedades más importantes relacionadas con la visión. Así es, Arturo, y es importante que usted conozca que la tecnología ha avanzado tanto que incluso ahora se hacen trasplantes de córnea. Tendremos expertos que nos darán consejos que usted, amiga y amigo, no se puede perder. Le esperamos entonces, como siempre, aquí, al mediodía. A las 12 en punto, por Ecuador TV.
existe un lugar donde los sueños se cumplen. Yo deseo que todos los chicos puedan ser libres. Yo pido que nunca dejemos de ser amigos. Y donde el sol nunca deja de brillar. Vuelve la serie que marcó a toda una generación. Verano Eterno. Estreno. Este martes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Bienvenidos amigos televidentes, iniciamos entonces las entrevistas como lo anuncié, ya está en los estudios de la ciudad de Guayaquil el doctor Jorge Zavala Egas, con quien vamos a conversar sobre este tema de la consulta popular que está tomando bastante cuerpo y daría la impresión que es crónica de una consulta anunciada. Lo que estaría en discusión es los temas de la consulta, si el tema pasa por una consulta en términos de reformas constitucionales o necesariamente se debería ir a una asamblea constituyente. Jorge Zavala Egas, buenos días, bienvenido. Jorge Zavala, el presidente de la República el día de ayer ya dio algunas pistas sobre lo que aparentemente se quisiera consultar y tendría que ver con algunos temas de carácter general, todavía no aterrizado, pero habla de mejorar el sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control y fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Estos temas tan genéricos todavía, que no están aterrizados a preguntas concretas, ¿serían sujetos de consulta popular o necesariamente se establecería una asamblea constituyente para poder reformar la estructura del Estado? Jorge Zavala, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Diferenciemos. Entiendo yo que la propuesta de la ciudadanía, no del presidente de la República, que tiene la potestad y la competencia para pedir a la Corte Constitucional un dictamen sobre las enmiendas o reformas. La ciudadanía lo que está reclamando es que se le consulte sobre un esfuerzo de equilibrar la democracia en el país. Sufrimos un régimen autoritario, no se respetaron las funciones del Estado, hay órganos de control que marchan de acuerdo con el criterio presidencial anterior, es decir, hay un desequilibrio que compromete la gobernabilidad desde el punto de vista político. Y a su vez hay cosas que la ciudadanía reclama participar activamente. Por ejemplo, el retorno del 40% de aportes del Estado para las pensiones jubilares. Es un tema que reclama la ciudadanía y los gremios se han pronunciado, los sectores ciudadanos se han pronunciado. Yo creo que es una consulta popular que exige la ciudadanía y que el presidente se ha sensibilizado a ver la viabilidad de acuerdo con el artículo 441, numeral 1 de la Constitución de la República. Pero cuando Jorge Zavala dice equilibrar la democracia, recogiendo lo que está pidiendo la ciudadanía, según tú, Jorge, ¿eso significaría cambios en la estructura del Estado o simplemente un reacomodo de la fuerza en términos del fortalecimiento institucional y de sus modelos de gestión? Lo segundo, no solo nos olvidemos de algo. El precedente que existe es el 2011. El presidente Correa convocó a consulta popular y una de las principales consultas y reformas fue la reorganización del Consejo de la Judicatura, mediante el cual aprehendió y secuestró al Poder Judicial. Por lo tanto, ya la Corte se pronunció que eso no es reforma estructural del Estado, sino que es lo que tú acabas de mencionar, una reorganización para equilibrar un poco la institucionalidad, en ese caso del Poder Judicial, y ahora sería de los órganos de control, que se encuentran, por ejemplo, la gente se pregunta, independientemente de la actuación objetiva del fiscal general del Estado, él fue designado por un Consejo de Participación Ciudadana anterior, del régimen anterior, con una estructura presidencial. En consecuencia, no está equilibrada
esa designación, lo mismo del Contralor General del Estado, lo mismo de cualquiera de los órganos de control. Eso la ciudadanía ve con preocupación. Como ve con preocupación otros elementos que quedaron, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que lo acabo de mencionar, que es objeto de primeras planas ahora por múltiples críticas a esa subyugación que hubo a los jueces por parte del Poder Ejecutivo. Todo eso debe corregirse en una república y la mejor vía es la consulta popular. Pero en ese sentido, significaría entonces que el presidente de la República no estaría planteando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino una reorganización. Porque si es que en la misma línea de pensamiento tuyo y en la misma línea de análisis, cuando se habla y cuando el presidente ayer habló de lograr una absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, significaría que al no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sí lo pudiese mediante una consulta reorganizarlo. Pero ¿qué significa reorganizarlo? ¿Significaría quitarle competencias? A ver, mi criterio y mi sugerencia simplemente académica es que lo mejor es reorganizar la forma de elegir el Consejo de Participación Ciudadana e ir, por ejemplo, a la elección popular. El Consejo de Participación Ciudadana y los órganos de control deben ser semidirectos de la voluntad popular y con un sistema de adjudicación proporcionado estricto, que en ninguna lista se pueda llevar más de 5 puestos, más de 3 puestos, se puede democratizar ese Consejo de Participación y así democratizamos los órganos de control, que es lo que reclama la ciudadanía. Quiere imparcialidad, objetividad para evitar la corrupción precisamente de los órganos de control. Pero tú me hablas en función o en base de quiénes estarían conformando el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué pasa con la designación de los organismos de control? Sería por elección popular, repito. ¿También? El Consejo de Claro, el Consejo de Participación no. Me he explicado mal a lo mejor. El Consejo de Participación Ciudadana sugerimos que sea por elección popular, con un sistema de proporcionalidad rígido para la mayor cantidad de distribución en función de minorías y mayorías. Ese consejo elegido por votación popular designa las autoridades de control de concursos previamente reglamentados y regulados. Es decir, eso permite que la ciudadanía esté participando en los órganos de control. Ok, tú estarías planteando entonces mantener la competencia del Consejo de Participación Ciudadana en términos de designación de las autoridades y organismos de control. Lo que estaría variando aquí es la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Básicamente. Pero eso significaría entonces que una de las cosas que se debería establecer es el cambio inmediato de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es competencia del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se lo haría? ¿Se lo tendría que también establecer mediante la consulta popular? Sí, yo creo que la pregunta debe ir, como ya hay el precedente del 2011, con un anexo que regule la transitoriedad de un régimen a otro, por ejemplo, de ternas que envía el presidente a la Asamblea Nacional para la elección de esos mismos funcionarios transitorios. Creo que sería un sistema que siempre tendrá que haber una transitoriedad, es la única manera que la consulta popular se vincule y obligue. Ahora, ¿cómo blindar la transparencia de este Consejo de Participación Ciudadana si lo estaríamos eligiendo por elección popular y donde todas las organizaciones políticas pudiesen participar y la ciudadanía que no está representada por las organizaciones políticas, qué pasa? A ver, no nos olvidemos que está representado movimientos y partidos. En consecuencia, movimientos y partidos tienen derecho a participar inscribiéndose simplemente en el Consejo Nacional Electoral. Y en consecuencia, cuando hay participación activa, voluntad de participación, está abierta la posibilidad de hacerlo. Y consecuencia, la ciudadanía, esto es, los ciudadanos que quieren participar del convivir con el Estado, van a hacerlo, van a participar y, diga usted, la Federación de Parroquias, por decir un ejemplo, propone candidatos que van a sacar en el Consejo de Participación Ciudadana y van a tener control. Los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, van a proponer candidatos y van a salir electos. Eso es participar activamente, no lo miro políticamente. El peor error que puede haber en una consulta popular
Es decir, que es del presidente, de Asamblea, de Movimiento País, de Social Cristianos o de Creo. No, señor. La consulta popular siempre debe ser de la ciudadanía y mirando los intereses de la ciudadanía. Los GAT no son partidos políticos, las parroquias no son partidos políticos, los médicos no son partidos políticos, los abogados tampoco. Es decir, esos movimientos de ciudadanía son los que deben proponer los candidatos para los órganos de control del Estado. En el Ecuador históricamente se ha hablado de la cooptación de las funciones y de los otros poderes. De ahí viene el tema del equilibrio entre las funciones del Estado. ¿Cómo blindar esa autonomía? ¿Cómo blindar esa independencia? Porque tampoco hay mecanismos perfectos. Es decir, a lo largo, si uno revisa a lo largo de la historia, la crítica ha sido recurrente en ese sentido. ¿Pasa por la Constitución? ¿Pasa por el marco jurídico, por el marco constitucional? ¿O pasa sencillamente por el liderazgo político de quien está gobernando en su momento? La historia nos enseña en el mundo entero, incluido el Ecuador, la vocación democrática de un presidente de la República con todo su poder es esencial. Acordémonos de regímenes como el de Rodrigo Borja, como el de Osvaldo Hurtado, como el de Gustavo Noboa, que no intervinieron para nada en los demás poderes del Estado, como lo está haciendo Lenín Moreno ahora. Es vocación democrática el primer elemento. Y los frenos constitucionales son para aquellos que creen que el poder político está sometido al derecho, a la Constitución y a la ley. El poder político no es el que manda. El poder político que manda es el subyugado a la Constitución y a la ley, es el único legítimo. El presidente que comanda eso es un presidente demócrata, como han pasado a la historia Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y los demás que he mencionado, Sixto Durán y otros ejemplos. Cuando se ha designado a las autoridades de control, ya sea de parte del Congreso Nacional en el pasado, ya sea ahora con el actual Consejo de Participación Ciudadana, la crítica ha sido la cooptación, la falta de transparencia, pero daría la impresión que mientras no se asigne la responsabilidad de quien designa a las autoridades de control, la ciudadanía no tiene cómo exigir y no tiene cómo responder. Antes, por lo menos teníamos la visibilidad de quienes lo designaban, que eran los asambleístas, los congresistas. Ahora, a través del Consejo de Participación Ciudadana, se diluye esa responsabilidad en comisiones ciudadanas que existe la duda de cómo se han conformado. Cuando Jorge Zavala me dice que esa nueva conformación a través de elección popular, sea la que a través de concursos de méritos y oposición designes a las autoridades de control, ¿cree que realmente se le estaría asignando la responsabilidad a esos miembros y a la ciudadanía que los ha elegido para designar esas autoridades de control? Cuando los concursos de méritos y oposición vemos que siempre tienen cuestionamientos. Yo creo que la elección popular tiene una gran ventaja. Crea la responsabilidad fiduciaria de la confianza de la ciudadanía con su voto al que elige, al cual le puede recíprocamente reclamar el cumplimiento de esa transparencia que tú reclamas con toda razón. Pero para eso necesita tener la participación de haber elegido y poder decirle ahora recíprocamente dame las acciones de transparencia que te estoy reclamando en los concursos y en la elección. Y si no, te someto al juicio político, que es para determinar la responsabilidad política de lo que has omitido o has hecho mal. Ahora, el tema de la fiscalización para poder establecer y evaluar si se han violado procesos de transparencia, si es que ha existido corrupción, no pasa tan solo por el Consejo de Participación Ciudadana. Hay ya una institucionalidad creada. Ahí no hay una sobreposición de funciones que termina siendo ineficiente e ineficaz y nada oportuna en términos de esa gestión para evaluar los modelos de gestión, si han sido transparentes y establecer una eficaz lucha contra la corrupción. En ese sentido, ¿no habría también que reformar o fortalecer la institucionalidad, dándole oportunidad a que haya una mejor articulación? A ver, yo coincido. El gran error es buscar la fiscalización como espectáculo político,
como rédito de votaciones, como réditos electorales o como réditos de chantaje. Eso está vetado. La fiscalización debe comenzar por la prevención, luego seguir por la supervisión concomitante y luego por el control posterior. Pero no solamente el control posterior. Si el asambleísta, el fiscalizador, omitió poder supervisar los reglamentos, por ejemplo, para elección de un órgano de control, entonces la omisión es del asambleísta que no fiscalizó, pues, y no tiene ningún derecho a atribuir responsabilidades cuando él la tiene también por haber omitido. Entonces la secuencia de la fiscalización es antes, durante y después. Y eso es lo que es un fiscalizador, que no busca el rédito o el show político, sino que busca lo positivo para la ciudadanía, que es la regulación de la transparencia en los órganos de control precisamente. Pero en ese sentido se creó la función de transparencia y control social, y el Consejo de Participación Ciudadana también tiene esa competencia, pero resulta que no tiene ni la capacidad ni tiene los recursos. Entonces, es prácticamente un autoengaño en términos de llevar un concepto a la teorización escrita, pero en la práctica no se puede ejecutar. ¿Cómo entonces establecemos una constitución o una función que realmente sea eficaz y eficiente y oportuna? Estoy de acuerdo. La descontextualización histórica es porque los señores vascos que hicieron la Constitución de Montecristi diseñaron el poder moral que funciona en Venezuela con ese nombre, el poder moral del que habló Simón Bolívar, los bolivarianos, y ese poder moral lo quisieron replicar en la Constitución de Montecristi. Y lo replicaron, pero por supuesto, fuera de contexto histórico, de tradición, de cultura jurídica y de cultura de representación y de participación. Por lo tanto, hay que retornar a lo que nosotros conocemos y sabemos, la fiducia. Yo voto por el que confío. Y como voto por el plan de acción del que confío, le reclamo cuando ese plan de acción ha sido burlado o no ejecutado. Y eso es fiscalizar. Y fiscalizar al que yo elegí. Y yo le doy el mandato al fiscalizador para que lo haga. Esa es la manera de funcionar los controles entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Por eso es que esta es una consulta que el presidente Moreno debe estar claro que es de la ciudadanía que se lo pide. No es para contra, como se dice, Rafael Correa, ni a favor de Asamblea de Movimiento País, ni en contra de uno, ni en contra de... No, señor. Queremos los ciudadanos ecuatorianos un restablecimiento del equilibrio de poderes, de la democracia. Y por la otra pregunta que yo he sugerido sobre la ley de comunicación. Una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que deje de ser servicio público y pase a ser un derecho de los ciudadanos, la comunicación? Si la respuesta es sí, señor, reformemos y votemos al tacho de basura la ley orgánica de comunicación. Eso le interesa a los ciudadanos porque es nuestra cultura democrática cotidiana. Contigo, Carlos Rabascal, que opinas, que haces opinión, que haces crítica, que haces dialéctica, me ilustro como ciudadano, cojo ideas, capto y poder decidir con responsabilidad. Ese es el papel tuyo en esta sociedad que es relevante como la de todos los periodismos. Pero para eso es un derecho mío el poder sintonizarte y escuchar las opiniones que a través tuyo se vierten. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Y ya para terminar, Jorge Zavala Egas, ¿no estarías entonces de acuerdo con una asamblea constituyente? ¿No estás planteando eliminar la estructura o afectar la estructura del Estado? Lo que estás planteando sería, básicamente, es el fortalecimiento y la reorganización del Estado. Aunque no esté de acuerdo, me adhiero a los asambleístas entre la diferencia entre enmienda y reforma. Ya la Corte Constitucional 2011 dijo que son enmiendas, por lo tanto no hay necesidad de constituyente alguno. Jorge Zavala Egas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias también, Carlos. Hacemos una pausa y regresamos con Juan Zapata, secretario de Seguridad de Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a propósito del incendio en la unidad ejecutiva, en la unidad ejecutiva que ustedes conocen, pero sobre todo lo que nos dijeron ayer, incendio provocado. Eso es tremendamente trágico y preocupante. Venimos de inmediato. Hoy le esperamos en Café TV para que conozca a una emprendedora que hace artículos de tela. ¿Conoce usted a alguien con personalidad psicótica? ¿Sabe cómo reconocerlo? Estaremos tratando el tema.
Y conoceremos el emprendimiento Nuna, que su principal objetivo es enseñarles a los niños a amar el planeta. Esto y mucho más, 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un cielo tipo. En un mundo caótico, donde la humanidad solo atiende a sus egos, la vida de 6 jóvenes muy diferentes se cruzará. Todos tienen algo en común. 105 días. Aliados. Estreno. Lunes 18 de septiembre. 19:30. Por Ecuador TV. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Hoy, Itoco decide renovar. Derriben todo. No quiero más paredes. Perfecto. Quiero que sea una sola habitación. Itoco da clases de costura. Por eso, no resulta nada fácil hacer una prenda occidental a partir del kimono. Clavel. Hoy, 19:30. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas, por Ecuador TV. Estamos ya con Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar a propósito de la rueda de prensa, del contenido de la rueda de prensa del día de ayer, en términos de haber llegado a la conclusión que el incendio producido o el incendio en la unidad educativa María Nazaret ha sido provocado. Juan Zapata, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. El tema de haber llegado a la conclusión que es un incendio provocado deja muchas preocupaciones, porque incluso, habría que determinar cuáles son las causales para haber llegado a esa conclusión, porque esto nos podría llevar a concluir o es un acto de terrorismo, o es un acto de amedrentamiento, o es un acto de irresponsabilidad, o es un acto no voluntario, pero en todo caso incendio provocado. ¿Cuáles son las causales y los argumentos para haber llegado a esa conclusión? Bueno, estimado Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Sí, primero un incendio de un bien patrimonial, de una joya de la ciudad que impactó mucho, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, sobre todo por la historia, son más de 200 años que tiene esta estructura. Nosotros como Cuerpo de Bomberos, como Secretaría de Seguridad, nos demoramos el tiempo necesario para poder ir descartando todas las hipótesis y llegar a un tema que ayer nos dio mucha tristeza y mucha indignación decirlo al país, que lastimosamente este incendio fue provocado. Primero se manejaban hipótesis, el primero de un cortocircuito, se revisó todas las instalaciones eléctricas y estaban absolutamente normales, absolutamente bien. Y segundo, se determinó que la fuente de ignición es externa, es decir, se colocó, tiene el origen en la parte noroeste, en el segundo piso, en el lugar donde estaban dormitorios de las madres, y sobre todo se pudo determinar ahí que se dejó un combustible, que es el que aumentó la temperatura y nos genera el incendio desde adentro hacia afuera. ¿De adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Eso da una pauta clara, porque bomberos ya tienen la técnica para determinar aquello, que por lo general los incendios que no son provocados se generan en sentido inverso, ¿no? Externo-interno. En este caso fue eso. Y segundo, también corroboró la investigación a través de testigos y de testimonios de personas que estuvieron en el lugar
y que obviamente no podemos extendernos mucho porque esto está judicializado, pudieron determinar ¿el autor? El posible autor, obviamente. Es decir, ya se tiene identificado, no se lo dice por el tema judicialización, pero ya se tendría identificado quién sería el autor de este incendio. Claro, la investigación determinará obviamente la responsabilidad, sin embargo existen muchos indicios que nos apuntan a ello. Entonces eso, una vez corroborado todo lo que el levantamiento y las pericias que hizo la investigación el Servicio de Investigación de Incendios de Bomberos, nos lleva a esta conclusión que es difícil de asimilarla, ¿no? Porque en verdad duele que haya personas que pasen por su cabeza el prendernos una escuela tan tradicional de la ciudad de Quito, en donde estaba a pocas horas, 638 niños de iniciar clases, y que es un acto vandálico y criminal, porque ahí habían también religiosas que vivían y que afortunadamente salieron unas horas antes a una visita. O sea, pudo haber causado afectaciones a la vida humana. Por supuesto. Ahora, este es un tema dentro de las investigaciones que ustedes están realizando. Ya la Fiscalía le competerá establecer las responsabilidades y las causas. Dentro de estas investigaciones que ustedes están realizando, ¿se descarta el tema de un acto terrorista, de un atentado con carácter o tinte político? Bueno, de los primeros indicios, como les digo, cada institución hace lo suyo, ¿no? La Fiscalía determinará aquello, pero no vamos más allá de un tema político, creo que no viene al caso eso. Pero sí lo que nos preocupa mucho es que era un bien en el cual nosotros habíamos ya invertido por el tema de sismos en el 2016 y por tema de humedad cerca de $400.000. Y no solamente es el valor económico, porque hay cosas que son incuantificables, el valor patrimonial que tiene. Yo lastimosamente puedo hablar con tanta indignación porque estuve en el lugar de los hechos del mismo día y he estado en los días posteriores y pudimos determinar en primera instancia cómo estaban prácticamente destruido tanta joya patrimonial que Quito lo cuida, la ciudad lo cuida, la alcaldía lo cuida. Y eso es lo que indigna, el no entender el daño que le hacen no solamente a la ciudad, sino al país. Y bueno, manos a la obra, vamos a esperar que la Fiscalía tome procedimiento porque es una escena de un delito. ¿Ustedes presentaron alguna demanda particular como está puesta la demanda a través de las madres del día viernes y nosotros vamos a acompañar todos los procesos. Van a ser parte del proceso. Vamos a acompañar los procesos legales. ¿La restauración? La restauración va a demorar, porque definitivamente... ¿Qué tiempo, más o menos? Estamos esperando, va a depender también de cuándo Fiscalía nos permite ingresar, porque yo he dispuesto ayer de que nadie ingrese, ni tampoco el IMP, porque obviamente ya es una zona de delito, ¿no? Ya no podemos dañar la escena del delito, podemos a lo mejor generar algo que puede interrumpir a los investigadores. Entonces, estamos esperando que ellos nos den el visto bueno y entramos con los técnicos. Ya, ahora, se estima 1,2 millones, 1.200.000 la restauración y la recuperación de este bien patrimonial. Supongo yo que siendo un bien patrimonial, propiedad de la ciudad y del Ecuador entero, este bien debió haber estado asegurado. Efectivamente, nosotros hemos tomado ayer una decisión en donde todos los custodios, Carlos, todos los custodios de bienes patrimoniales que ya sean de uso público o de uso privado, necesariamente van a tener que tener un plan de emergencia y contingencia que justamente aseguren ante cualquier evento adverso, ya sea antrópico o natural. A ver, pero, aquí te pido una precisión, Juan, con el debido respeto. Una cosa es que exista planes de contingencia, me parece muy bien, deberían ya haber existido, no recién existir, pero mi pregunta es concreta. ¿Este bien está asegurado? Es decir, ¿está asegurado a través de una compañía aseguradora de seguros y reaseguros? De lo que conozco no, pero olvidemos, Carlos, que eso es el tema del aseguramiento le corresponde a los custodios y a los propietarios, ¿no? Porque tenemos también bienes patrimoniales como viviendas, son de particulares. Entonces, eso les corresponde a ellos. Y justamente lo que decíamos el día de ayer, no puede ser que toda la responsabilidad caiga sobre la autoridad. También los que son custodios deben mantener esta responsabilidad, porque, por ejemplo, si hubiésemos tenido un plan de emergencia que contempla inclusive cámaras, hubiéramos tenido mejores opciones de lo que estamos investigando. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dispuesto el día de ayer para hacer un plan bastante fuerte y agresivo en el sentido de ir exigiendo. En Quito tenemos más o menos 8.000 predios patrimoniales, en el centro histórico tenemos 5.000. Entonces, es un trabajo bastante exhaustivo, pero mire lo que nos ha pasado en el centro histórico. Viviendas patrimoniales abandonadas por años, en donde los propietarios no les importa, no les interesa. A veces son de herederos, que es difícil encontrar quién está a cargo de esa vivienda, está el techo por colapsar.
y a veces no podemos ingresar porque es un bien privado. Entonces hemos hecho la formalidad de que por gestión de riesgos ingresemos, hagamos los apuntalamientos, porque primero está la vida de los seres humanos y después recuperemos sus valores, ya sea en el impuesto predial. A ver, pero aquí hay cosas que uno, con base en la conversación que estamos teniendo, Juan, me quedan boteando en términos de inquietud. Es decir, a ver, si tenemos tantos bienes patrimoniales, y recién vamos a exigir que haya planes de contingencia y de seguridad, cámaras, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no tenemos además la seguridad de que todos estos bienes estén asegurados para efectos de poder recuperar y que no haya afectación patrimonial. Significa que primero tenemos que caernos para luego levantarnos y tomar la decisión y implementar la solución. Es decir, eso me lleva a la conclusión que no tenemos, no solo en la ciudad de Quito, sino a nivel del país, un plan de seguridad integral. Bueno, nosotros, Carlos, ¿por qué lo podemos hacer ahora? Porque la competencia de riesgos recién es municipal. Entonces, ¿Desde hace cuánto tiempo? No tenemos más de un año que estamos asumiendo toda esta competencia de emergencias y es más. O sea, no había un protocolo. Ahora estamos estableciendo, tenemos 8 protocolos, ¿no? Por todo lo que la ciudad sufre y creo que el país ha sido testigo de todo lo que Quito ha tenido que afrontar, desde sismos, inundaciones, movimientos en masa y todo lo demás, incendios forestales. Y tenemos 8 mesas. Ahora, este tema de, también hay que entender que hay una responsabilidad y una coparticipación y una corresponsabilidad. Es difícil que yo tenga que exigirle al propietario de una vivienda que asegure si él no lo quiere hacer. O sea, por ley no lo puede hacer. Entonces tenemos que llamar a la conciencia de ellos y te digo, Carlos, en algunos momentos es imposible inclusive identificar quién está a cargo de esa vivienda. Es absolutamente imposible y complicado. Hoy vamos a generar esto y llamar a la atención y a la conciencia de los ciudadanos. Si fuese un tema en donde nosotros por ley tengamos que exigir aquello, se lo puede hacer, pero en un bien privado es muy difícil. Ahora, los bienes de uso público sí vamos a tener que emprender aquello. Y definitivamente sí, en verdad son estos actos los que desnudan estas debilidades, pero que ya no son debilidades de parte de la autoridad, sino de quien está de custodia. Bueno, entonces establecer ordenanzas o reformas de leyes en términos que se regule el uso de bienes públicos y de bienes patrimoniales en términos de proteger los privados. Es decir, porque, a ver, el patrimonio de un país, de una nación, tiene que ver con su identidad. Tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su dignidad, tiene que ver con la vida de un país y no se lo puede dejar al libre albedrío de quien a lo mejor puede tener la buena voluntad, pero tampoco puede tener los recursos de pronto. Sí, también puede ser aquello, pero sin embargo, en este caso vamos a recuperar, el municipio va a recuperar este bien patrimonial. Es la primera vez que ocurre, de lo que yo he generado un histórico, es la primera vez que un bien patrimonial nos enciendan, nos prendan, nos genere un incendio provocado y sobre todo, afortunadamente, Carlos, de acuerdo a la magnitud, no tuvimos víctimas que lamentar. Recordemos que ahí tenemos cerca un orfanato con 60 niños, tenemos adultos mayores con 63, tremendas. Fatales. Si uno ingresa al lugar y dice, hay que pedir y dar gracias al Todopoderoso que no tuvimos que lamentar víctimas, porque además, primero, las personas que vivían ahí salieron a una visita y segundo, estábamos a pocas horas de que 638 niños y jóvenes ingresen a clases. Una irresponsabilidad bárbara que ojalá, y estoy seguro, la Fiscalía y la Policía sabrá dar con los Por eso hay que sentar precedentes y queda claro que la providencia evitó una mayor tragedia. Así es, Carlos. Zapata, muchas gracias. A las órdenes, Carlos. Regresamos luego de la pausa ya con la ministra de Industria y Productividad, Eva García, para hablar sobre las propuestas que estaría realizando el Consejo Consultivo Productivo y Tributario a propósito que el presidente de la República y el secretario de la Política han dicho para fines de septiembre, es decir, para fines de este mes, se conocerían cuáles serían esas propuestas una vez que se sistematice todo aquel trabajo que ha realizado este Consejo Consultivo y que daría la impresión que podría constituirse o pudiese constituirse en los pilares fundamentales del programa económico del actual régimen. Venimos de inmediato. Soy Christian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video. Llevo mi bici, también mi dron. Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo, rodando Ecuador. ¡Ja, ja! Todos los domingos 19 horas.
mundo caótico, donde la humanidad solo atiende a sus egos. La vida de 6 jóvenes muy diferentes se cruzará. Todos tienen algo en común. 105 días. Aliados. Estreno. Lunes 18 de septiembre. 19:30. Por Ecuador TV. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que 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 no ven. Todos los domingos a las 18 horas. Hoy, conoce a la ciudad de Machala y un poco de su historia. El monumento al aguador representa al hombre que transportaba agua dulce desde el nacimiento de la peaña para distribuirle en la ciudad de Machala. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Eva García, ministra de Industria y Productividad, se encuentra con nosotros a propósito de lo que ya mencioné. Para fines de este mes se anuncia ya que el presidente de la República tenga las propuestas sistematizadas por el trabajo realizado por el Consejo Consultivo de la Producción y de lo Tributario en este marco del diálogo nacional, y que me tinca que van a ser los pilares fundamentales para el programa económico que también nos darán a conocer en este mes o inicios de octubre. Aspiro que sea en este mes porque la economía ya no puede seguir esperando y el Ecuador no puede estar monotemático tan solo en el tema político. Es importante, pero la economía es el eje central y de la preocupación de los ecuatorianos. Eva García, buenos días, bienvenida. Una agenda bastante apretada, por cierto, en términos de tiempo y también bastante apretada en términos de temas. ¿Cuáles han sido los ejes sensibles que se han tratado en el Consejo Consultivo de la Producción y lo Tributario, considerando que hay un reto que es fundamental para el Ecuador? Crecimiento económico, distribución de la riqueza y generación de empleo. Eva García, buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Buenos días con los televidentes. Estamos trabajando muy arduamente en este Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es otra muestra más de ejercicio democrático, donde se ha instalado un diálogo realmente permanente. Tenemos trabajando mucho más de un mes, cumpliendo puntualmente la agenda establecida desde el inicio, con estos 5 ámbitos que los enseño. Tributación, innovación de calidad, entorno productivo, accesos a mercados e inversión y financiamiento. Así es. Y de estos diálogos en que ha participado, le puedo decir que una variedad de sectores, tanto en el sector público como en el sector productivo. Tenemos participación de la economía popular y solidaria, los artesanos, la pequeña empresa, el comité empresarial que agrupa medianas y grandes empresas, más de 68 instituciones, y el FedExport. Por el lado del sector público tenemos ministros, tenemos también al Servicio de Rentas Internas, todos los ministros de la producción, por supuesto, y esto ha sido una experiencia muy gratificante porque se ha logrado llegar a diálogos, conclusiones y propuestas, lo cual es interesante. Hecha esa introducción y una sola precisión o inquietud mía, que tiene que ver con mi inquietud en relación a este trabajo que ustedes han realizado, es evidente que uno de los temas a considerar también de parte, sobre todo del sector empresarial, el sector productivo, es el tema laboral. Se ha trabajado con el Ministerio de Trabajo y con los distintos sectores de trabajadores, llámese sindicatos u organizaciones de trabajadores. Por supuesto, la convocatoria fue abierta
y se inscribía quien deseaba participar. A pesar de esto, sí, ha habido una participación no solo de todos los sectores, sino además en todo el territorio nacional. Se han ejecutado 130 mesas y hemos ido por distintas ciudades de acuerdo a la vocación productiva de la zona. Y en el caso del sector laboral, efectuamos una última reunión la semana pasada para socializar todos los resultados previos de las mesas, ¿no? Y contar también con ese insumo. Por otro lado, usted ve que el ministro del Trabajo ya firmó un acuerdo con el ministro de Turismo, lo cual significa que es uno de los primeros productos que salen de este Consejo Consultivo. Okay. Ahora, entremos en materia. ¿Cuáles son las líneas que más sensibles han sido en el tratamiento del trabajo del Consejo Consultivo, considerando estos retos que yo mencioné al inicio? Porque tiene que ver con dinamizar, primero recuperar la economía. O sea, estamos saliendo de una recesión y cuando salimos de una recesión necesitamos recuperarla y poner el pie al acelerador para alcanzar un promedio de crecimiento en estos 4 años importante. Sí, si usted puede ver aquí las propuestas por ámbitos, esto es la cantidad de propuestas que hemos recibido y las participantes sobre todo. El entorno productivo tiene un primer lugar, luego la parte de tributación. Y es interesante que cuando ya se dan las propuestas, tenemos que la tributación es el aspecto en que se ha demandado más transformaciones. En lo que es el sector tributario. ¿Sí? ¿Me permite la hoja esta de acá, la anterior, Eva? Discúlpeme la confianza, pero me llama aquí la atención algo. No es que me llama la atención, pero estoy viendo aquí que el fomento de la producción nacional lidera con el 35% en términos de preocupación, y eso usted me lo relaciona con el tema del sector tributario. Comienzo por el tema del fomento de la producción nacional. ¿Esto qué significa? No solo incentivar a la producción nacional, significaría también proteger a la producción nacional, ergo la industria, que es la cartera de su competencia. Claro, pero bueno, este es un tema en que en realidad hablamos de un clima de inversiones que debe mejorar, y en eso tienen que hacer el asunto tributario, laboral, las condiciones que se den, el aprovechamiento quizás de legislación que ya existe como el COPSI, el Código Orgánico de Producción, Comercio de Inversiones, que da muchos incentivos que sin embargo no han sido aprovechados. Todo es perfectible y estamos también en el trabajo de mejorar un poco este COPSI, en fomentar que se hagan las alianzas público-privadas, pero es todo un entorno que debe prestarse para ser amable y generar más confianza, para que no solo el empresario nacional invierta, sino que además la inversión extranjera venga, y que también el empresario nacional traiga capitales si los tiene fuera, para que pueda invertir, para que pueda producir. Entonces, vemos que es una preocupación de las primeras el entorno productivo. Hablemos del tema tributario. En el tema tributario, ¿hay alguna novedad o simplemente es lo recurrente que ya conocíamos desde antes de la campaña electoral, durante la campaña electoral y post campaña electoral? Eliminación del impuesto de salida de divisas, el tema de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, etcétera. Bueno, las propuestas son, digamos que las mismas en el sentido de materia laboral. Tenemos sobre todo el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, pero con propuestas varias. Si bien algunos empresarios han pedido que se elimine el anticipo, otros dicen no, porque es una manera de formalizar, pero debe hacérselo en términos más reales. No puede ser que haya que tributar sobre una utilidad no declarada. Si es impuesto a la renta, sobre una renta, sobre una utilidad. De otra manera resulta inaplicable y lo que resta es capital de trabajo a las empresas, resta liquidez. O sea, el tema pasaría entonces por una reformulación del cálculo. Así es. Y también tenemos propuestas sobre el impuesto de salida de divisas, pero estas propuestas, muchas de ellas enfocadas, por ejemplo, para la importación de bienes de capital, activos y productos e insumos no producidos en el país, que no haya este ISD, ¿no? O que de acuerdo también al valor agregado nacional se pueda hacer determinados cálculos que exceptúen del pago del ISD. Esto significaría entonces no afectar con el ISD a todo aquello que se importa y que tenga que ver con el fomento a la producción nacional. Así es. Es decir, y todo aquello que es importación o salidas de capitales que no tengan o no estén relacionadas con el fomento a la producción tengan que pagar el ISD. Sí, pero hay una variedad de propuestas porque algunos dicen una desgravación o un desmonte gradual, ¿no? Podría ser de un punto cada año, pero todas son propuestas y de distintos sectores.
¿A fines de septiembre ya tendríamos la decisión del presidente de la República? El 26 de septiembre entregamos el resultado de los diálogos ya sistematizado y con borradores de propuestas, sea de acuerdos, de decretos, para que el presidente tome su decisión y enseguida da paso pues a la instrumentación. Usted me habló de un tema integral. El tema tributario lo hemos tratado, el tema laboral de una u otra manera también lo hemos tratado, no a la flexibilización, dijo el presidente de la República el día de ayer, pero dijo, si vamos a considerar mecanismos que fomenten más empleo, me imagino que el tema pasa por el sector agropecuario y el sector turístico. Por supuesto, yo creo que por todos los sectores de la producción, y el empleo es una prioridad, es una prioridad de nuestra economía. Incluso le puedo decir que todo esto que estamos trabajando y las propuestas se enmarcan dentro de lo que es el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿sí? Los objetivos 5 y 6. Está enmarcado, está como contribuyendo a que este plan pueda hacerse realidad. Es un plan que ya lo hemos trabajado, ¿no? Cuando yo escucho que está fuera de los planes de gobierno y de la línea de gobierno, no puedo más que sonreír, porque hemos trabajado rigurosamente enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir y con las empleadas como Secretaría Técnica. Entonces, todos estos productos que van a salir son precisamente para generar empleo, para sostener la dolarización, para fomentar la entrada de divisas, para que venga la inversión. ¿Y sabe qué? Para fortalecer los encadenamientos productivos, que esto es algo de lo que se habla poco, pero que es precisamente lo que le da vida a la economía popular y solidaria, al artesanado, a la pequeña empresa, que terminan insumando de mejor manera para la gran empresa. Se habla poco en otros medios, en este medio yo hablo mucho de encadenamiento productivo, pero vamos a la otra pata de la mesa. El tema de mercados es tremendamente importante. Y el tema de mercados, ahí tenemos, o sea, a ver, en la teoría dice, tenemos que acceder a mercados porque tenemos que colocar nuestros productos, nuestros servicios y traer inversión. Eso suena muy bonito, pero cuando tenemos una camisa de fuerza llamada dolarización, y por cierto, yo estoy a favor de la dolarización, significa que también tenemos que cuidar la balanza comercial y la balanza de pagos. ¿Cómo proteger entonces a esa industria nacional en ese sentido? Creo que la protección es común en muchas economías desarrolladas incluso, y en muchos países desarrollados se protege determinada industria que es generadora de empleo, generadora de empleo, de tecnologías, de desarrollo nacional. Pero a mi parecer, y en mi opinión muy personal, los proteccionismos deben tener un tiempo, porque la empresa tiene que ser eficiente y aprender a volar sola, tiene que aprender a ser competitiva, y para eso son las políticas públicas que deben apoyar a esta competitividad. Queremos vender, sí, pensamos en exportar, pero también debemos pensar en el mercado interno, y que Ecuador tiene que ser un país que debe abaratarse, porque Ecuador es un país un poco caro. Entonces, todas estas discusiones, todas estas medidas que se van a proponer, todas las propuestas que se van a presentar al señor presidente, son precisamente para ser un país competitivo, porque de otra manera difícilmente nos vamos a insertar en el concierto internacional. Y más, hay otros temas que se han propuesto en esta apertura de mercados, es la firma de los convenios internacionales, que todavía es una asignatura pendiente, si bien se está trabajando en uno con el EFTA, que son los países de mayor poder adquisitivo y que además aprecian tipos de producciones especiales como las nuestras, orgánicas, autóctonas. Tenemos pendiente el Tratado de Comercio o el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, que es el principal cliente. Entonces, el acuerdo parcial. Así es, entonces estamos en eso. Sin embargo, de lo cual yo sí quiero decir algo. Estamos en estas conversaciones, en estos diálogos, elaborando las propuestas. El presidente tomará la mejor decisión. Nosotros tenemos toda la confianza de que tomará las mejores decisiones en función de los grandes objetivos nacionales y del bienestar de la familia ecuatoriana. Sin embargo de eso, yo creo que ya hay productos que son manifiestamente conocidos, productos de este Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tenemos el de la Corporación Financiera Nacional. La corporación emitió una serie de productos financieros que van directamente a sostener el crédito productivo para pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores que comienzan, para los jóvenes que quieren poner una empresa. Créditos con largos plazos, bajas tasas de interés, periodos de gracia. Y es importante que esto se da cuando se habla mucho de inclusión financiera.
Sí, la inclusión financiera es importantísima. Como Ministerio de Industrias y Productividad tenemos un programa muy interesante de inclusión financiera con los Centros de Desarrollo Empresarial Ciudadano, que van a ser muchos puntos que van a ejecutar algunas de las peticiones que tenemos aquí. Ahora, si bien es cierto, se ha avanzado y en paralelo se está hablando, ya hay productos a través de la Corporación Financiera Nacional, tengo entendido que el Banco del Pacífico, como también Así banca pública, también está muy activo en el tema, pero en Banecuador todavía hay que establecer algunas normativas, porque por ejemplo, por los emprendimientos, si no es persona natural, si es una empresa que quiere emprender o se constituye en empresa, no hay líneas de crédito para la empresa, sino para la persona natural, lo cual significaría un freno en el desarrollo empresarial en términos de emprendimientos. Ahora, paso por lo siguiente. Está bien conversar todo esto, pero hasta ahora los empresarios no han dicho nada nuevo en relación a lo que ya han venido diciendo. Se han establecido metas, Eva García, es decir, ¿cuánto van a invertir los empresarios? ¿Cuál es la meta de crecimiento? Usted sí se ha establecido una meta. Usted ha dicho, vamos a crecer 2% del PIB en el sector industrial. Si no me equivoco, dijo el 2%. Es una meta bastante ambiciosa y yo la aplaudo. Pero ¿qué tan factible es y qué tanto van a apoyar los empresarios en ese sentido? Porque para eso se necesita meterse la mano al bolsillo e invertir. Vea, yo creo que el estar en estos diálogos significa ya una corresponsabilidad con los empresarios que han participado muy activamente. La participación ha sido permanente y la presencia también, y en todos lados del país. Eso significa que hay un compromiso, y esto es importante. Cuantificarlo es un poco difícil porque esa cuantificación será también en función de lo que apruebe el señor presidente. Pero yo entiendo y veo, y puedo decir que hay un compromiso porque el sector productivo no le queda más que alinearse para sacar este país adelante, y eso es lo que están haciendo. Además, tienen que defender sus inversiones, tienen que defender el empleo, la producción, la productividad, el querer seguir en este país, en hacerlo vivible para todos, en mejorar las condiciones, y ya le digo, por sobre todo, la prioridad es el empleo. Eso no se logra sin producción, sin empresa y sin compromiso. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Y por cierto, antes de darle el paso a Sofi Montoya, cuando se habla en el Ecuador de los debates, por lo general nos concentramos, y por eso digo somos monotemáticos, nos concentramos en el tema político, partidista, político, ideológico, pero tenemos que comenzar a ver y a debatir y analizar la necesidad de visualizar al país más allá del presente, y eso tiene que ver con desarrollo. Dicen los técnicos que ahora ya no hay que hablar de desarrollo, sino mucho más allá, con mayor razón. Pero es hora y momento que por un tiempito transitorio archivemos nuestras ideologías y pensemos que usted y yo, que a lo mejor pensamos distinto, tenemos una obligación y una corresponsabilidad de sacar al país adelante. Y sacar al país adelante significa que usted me mire y yo lo mire a usted como aliado estratégico en este tejido social, económico, empresarial, pero sobre todo en este tejido de desarrollo que garantice aquello que muchos políticos desde la óptica ideológica hablan, justicia social. La mejor justicia social es la equidad, es la distribución de riqueza, es el crecimiento económico que sustente esa distribución de riqueza y que todos tengamos oportunidades de desarrollo. No nos fijemos tanto ya y debatamos tanto en los indicadores macroeconómicos. Comencemos a ver a la sociedad y a la economía en términos de indicadores de desarrollo humano. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Juntamos lo mejor del turismo y la gastronomía nacional. En un especial que te hará amar mucho más nuestro país. Delicioso. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas. Fuera de mi camino. ¿Qué hace? Cuando Ichiki tiene un mal día. Por favor, pruébelo. Puede rendirse. O dar lo mejor de sí para seguir adelante.
Cada comida es un nuevo reto en el Gran Mesón. Acompaña a la chef legendaria de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. En un mundo caótico, donde la humanidad solo atiende a sus egos, la vida de 6 jóvenes muy diferentes se cruzará. Todos tienen algo en común. 105 días. Aliados. Estreno. Lunes 18 de septiembre. 19:30. Por Ecuador TV. De la mañana y 1 minuto, estamos ya en el segundo bloque de Noticias 7 con los temas más destacados del acontecer nacional e internacional. La Asamblea Nacional recibió del Contralor del Estado 40 cajas con 130.000 documentos relacionados con auditorías a contratos de Odebrecht. Cerca del mediodía, Pablo Celi, titular de la Contraloría, llegó al Parlamento. Lo hizo acompañado de personal de la entidad y 40 cajas con documentos solicitados por la Comisión de Fiscalización. Respondemos con la documentación solicitada y a su vez respondemos también a las preguntas puntuales que algunos de estos miembros de la Comisión de Fiscalización han realizado. La documentación fue recibida por el presidente de la Asamblea, José Serrano. Haremos llegar inmediatamente esta documentación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, señor Contralor. En los documentos, según Celi, constan detalles de auditorías efectuadas por Contraloría a contratos de Odebrecht, tramos de la deuda y otras obras de sectores estratégicos. 130.000 hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. Toda la documentación de auditorías realizadas al sector estratégico del Estado. Serrano mencionó que a propósito de la fiscalización, este martes el CAL analizará aprobar un reglamento sobre el manejo que los legisladores deben dar a la información que se solicita a las entidades y funcionarios públicos. Trimestralmente, los y las asambleístas que requieran información para fiscalización a funcionarios públicos sujetos a control político deberán informar el uso que le han dado a esa información. Mientras, a la par, desde Alianza País se anuncia que en los próximos días se presentará un proyecto de ley para combatir la corrupción. La ley de manos limpias, como la llamamos, para que todos los corruptos no solamente vayan presos, sino que también devuelvan los recursos y nunca más puedan ser funcionarios públicos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanusele, rindió su primera versión tras la firma del acuerdo de cooperación eficaz suscrito este viernes anterior con la Fiscalía, Reinaldo Zambrano, abogado del procesado, señaló que no existe ninguna prohibición de parte de la Fiscalía y que al contrario se trata de una estrategia de defensa. Al exfuncionario se le investiga por supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Y según una investigación realizada por diario El Telégrafo, Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass, habría tenido acceso a documentos privados gubernamentales. En una misiva se evidencia el interés de la empresa Bea Group de invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país. Una carta privada enviada por el consorcio internacional Bea Group al vicepresidente Jorge Glass para participar en el proyecto minero Fruta del Norte se encontró en poder de Ricardo R., tío del segundo mandatario. Así lo evidenció una publicación de diario El Telégrafo. Este hallazgo se dio tras un examen realizado a la computadora del ahora procesado, quien está acusado de una supuesta asociación ilícita junto a Jorge Glass. El documento suscrito por Miguel Ángel Overcopia, apoderado de Bea Group, habría llegado a la oficina del vicepresidente Glass el 1 de abril de 2014. En la misiva se pide una cita con el fin de presentarle la propuesta
para invertir en uno de los yacimientos de oro más grandes del país, ubicado en Yantzatza, Zamora Chinchipe. Allí se asegura que el Eximbank de India sería quien los financiaría. De acuerdo a la investigación, al día siguiente Sergio Ruiz, exsecretario de la vicepresidencia, habría enviado la documentación al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, para que responda a Vergopia. Sin embargo, el oficio fue encontrado en la computadora de Ricardo Ere. Varios funcionarios de la vicepresidencia y exministros quienes acudieron a la fiscalía aseguraron no conocer sobre este tema. Sergio Ruiz manifestó haber emitido el documento directamente al exministro Poveda y al solicitante. Poveda, en su versión ante la fiscalía, señaló que sí se llevó a cabo la reunión con Vergopia. Sin embargo, dijo jamás haber tenido contacto y mucho menos haber entregado algún tipo de información a Ricardo Ere. Esta documentación forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General y que busca dar con la mayor red de corrupción por parte de la compañía Odebrecht en nuestro país. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en otro tema, Yachay, la ciudad del conocimiento, enfrenta problemas institucionales y de programación del crédito, falta de inversión privada, entre otras. Esto sobre la base de un análisis de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El monto de inversión en el proyecto Ciudad del Conocimiento, priorizado por las Emplades, es de $1.041 millones entre 2012 y 2017. De esa cifra, sin embargo, la CNCID advierte problemas. En lo institucional, por ejemplo, se asegura que es una estructura sobredimensionada, pues en Quito trabajan a junio de 2017 743 servidores. Pero además, la ejecución presupuestaria en obra pública alcanzó un 8.8% ante un 50% esperado. Y en cuanto al gasto permanente, se alcanzó un 20.73% ante el mismo 50% esperado, por lo que se asegura que hubo una ineficiente utilización de recursos públicos. Lo que tiene que ver con la programación del crédito por $233 millones procedentes de China, el informe asegura que existen obras paralizadas desde mayo de 2015 en 5 edificios. Adicionalmente, Yachay Tech no cuenta con infraestructura necesaria y adecuada. Por otra parte, existen 1.010 estudiantes y únicamente 12 aulas y 4 laboratorios. Y actualmente se usan 11 aulas del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. El análisis de la CNCID menciona que hace falta equipamiento de laboratorios por $60 millones, de los cuales 19.7 millones fueron requeridos para el año 2017. En cuanto a la inversión privada, los problemas no son menores. La CNCID sostiene que no existe inversión privada relevante en Yachay y, por el contrario, la ocupación productiva es baja. Se asegura que el parque industrial no existe, no cuenta con infraestructura vial ni servicios básicos, mientras las tierras expropiadas, que en su momento fueron productivas, hoy no tienen asignación industrial ni productiva. Y finalmente, la Zona Especial Económica de Desarrollo Sede no está operativa, concluye el informe. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En tanto, el exgerente de Yachay EP, Héctor Rodríguez, defendió su gestión ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Rodríguez, quien hasta julio fuera el gerente de Yachay Empresa Pública, fue recibido en Comisión General en la Sala Especializada de Educación. Ante los legisladores, Rodríguez negó que el presupuesto de Yachay haya desfinanciado al Sistema Universitario Nacional. El presupuesto de Yachay EP nunca afectó al FOPEDEUPO. En un informe publicado por la nueva administración se advierte de una mala programación de los créditos, así como baja ejecución presupuestaria. Por efecto de esto, varias obras se encuentran paralizadas en la Ciudad del Conocimiento desde 2015. Y en 2016 no pudimos tener una certificación presupuestaria adicional para contratar con dineros del Estado. El reporte da cuenta que existió un sobredimensionamiento en el monto de atracción de inversiones privadas, pues se han constatado apenas $2.8 millones contra los 55 millones reportados por la administración de Rodríguez. Tiene que verse en el tiempo esta inversión. Los legisladores optaron por la cautela y esperan conocer la versión de las nuevas autoridades. Por lo tanto, yo le veo normal de que se evalúe el cómo se invirtieron estos recursos. Como conclusión, el informe determina que no existe ningún parque industrial y que el 52% de áreas útiles está sin uso. Yachay aún carece de infraestructura en vialidad, servicios básicos y comunicación. Este martes, el presidente Lenín Moreno hará una visita al lugar para constatar la verdadera situación de la Ciudad del Conocimiento. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más temas. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, explicó las acciones que se realizan en distintos centros de rehabilitación social del país. Habló de los casos de Esmeraldas y Cuenca, donde se registraron amotinamientos y presuntos casos de extorsión y tortura.
Sobre lo ocurrido en la cárcel de Esmeraldas tras la riña que involucró a agentes penitenciarios con privados de la libertad y que dejó más de una decena de heridos, la ministra señaló que es evidente responsabilidad de un guía. Una de las versiones por las que habría iniciado la riña o la gresca es porque hubo un reclamo de un agente de seguridad sobre un chip de un teléfono que le había comprado a una persona privada de la libertad. Eso no puede darse. A esos agentes hay que judicializarles. Se buscará también otros responsables entre quienes se amotinaron, pues un sector de ese centro penitenciario se inauguró recién hace 3 semanas y ahora resultó con serios daños en su infraestructura. Eso no sé finalmente quién vaya a poder cancelar porque es una cantidad considerable. Sobre el presunto caso de extorsión entre privados de la libertad del CRS Turi de Cuenca, afirmó que es un caso ocurrido en 2016 y en el que habría actuado personal administrativo del centro. Aquí intervenía algún agente de seguridad penitenciaria, algún funcionario público, algún policía. Ese es un tema que está siendo investigado y sobre el que al Ministerio de Justicia es al que más le interesa que esto se aclare y que se sancione. Y sobre el caso de presunta tortura de mayo de 2016, que se trabaje en mejores protocolos con la Policía Nacional, también se afirmó. Existe siempre un proceso constante de formación en materia de derechos humanos a todos los policías, especialmente aquellos que están empleados en estas tareas tan sensibles. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y este lunes se realizó la tercera cita de trabajo entre el Gobierno Nacional y representantes de la CONAIE. La reunión, que duró cerca de 2 horas, permitió hacer una revisión de los avances de los acuerdos convenidos previamente. Fue una reunión para realizar un seguimiento a los temas que se analizan en las mesas permanentes que mantiene el Gobierno Nacional con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A la cita asistieron ministros de Estado y representantes del sector indígena agrupados en esta organización. El jefe de Estado manifestó su predisposición para encontrar puntos de concordancia en temas previamente propuestos. El diálogo nos permite trabajar juntos en temas como la educación de nuestros niños, el transporte rural comunitario, la productividad, salud, turismo y otros temas en los que ya estamos alcanzando, sin duda alguna, algunos acuerdos. Acercamientos que luego de 8 años están generando, según el ministro de la Política encargado Miguel Carvajal, puntos de acuerdo. Temas como la educación bilingüe, actividades extractivistas, transporte comunal, entre otros, se han propuesto que sean tratados vía decreto por el Gobierno Nacional. Lo vamos a analizar, nos parece una iniciativa interesante, una iniciativa importante. Si es que es necesario legalmente, pues lo vamos a hacer. Por ahora tenemos el decreto de los diálogos. La CONAIE también espera que luego de 2 meses de diálogo mantenido, se empiecen a concretar posiciones. En cuanto a la solicitud de la dirigencia indígena para la entrega de amnistías, su presidente Jorge Herrera manifestó. Esto también se ha abordado, ha comprometido una reunión conjunta para dar ya, digamos, una respuesta concreta a este derecho legítimo de la libertad de los compañeros que están siendo perseguidos, procesados, y que en este tiempo, en el marco del diálogo, se pueda, digamos, ya tener respuestas por parte de la Asamblea Nacional. Aunque no se especificó la fecha del próximo encuentro, se aclaró que las mesas de trabajo continuarán con sus actividades para avanzar sobre todo en la resolución de temas complejos. Carlos Flores, Ecuador TV. El fortalecimiento de la agenda bilateral fue el principal compromiso que se alcanzó entre los cancilleres de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Bolivia, Fernando Guanacuni. Los diplomáticos también comenzaron el trabajo para un encuentro a nivel de jefes de Estado. Las coincidencias en política exterior entre Ecuador y Bolivia continúan. Así lo demuestra la visita del canciller Fernando Guanacuni a nuestro país. El diplomático boliviano cumplió una importante agenda este 11 de septiembre. Por ejemplo, participó de la ceremonia de relevo de guardia y posteriormente de una reunión privada con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde destacó el trabajo conjunto de las dos naciones en áreas de educación y agua. Bolivia y Ecuador vamos a llevar adelante de compartir las experiencias del agua, la diplomacia del agua. Pero las coincidencias se extienden a nivel regional. Por ejemplo, Bolivia apoyará la candidatura de Ecuador al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El año 2023. Apoyamos plenamente Bolivia para que esto se concretice. Ecuador, en cambio, respalda al gobierno de La Paz en su futura presidencia pro tempore de la CELAC 2019, así como a tratados impulsados por Bolivia a nivel internacional. La una es la construcción de un tratado para normar las actividades de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos por un pacto ético a nivel mundial en materia fiscal. El tema de la justicia fiscal es un tema de enorme interés. La necesidad de nombrar al nuevo secretario de UNASUR tampoco fue olvidado. Todo esto mientras ya se
se habla de un encuentro a nivel de jefes de Estado. Aún están pendientes fecha y lugar, pero la reunión entre Lenín Moreno y Evo Morales quedó confirmada. Alex Llanos, Ecuador TV. 8 de la mañana con 14 minutos. Desde China, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó el compromiso de inversión de $3.000 millones en distintos proyectos. En una entrevista exclusiva para la agencia de noticias Andes, el funcionario hizo un balance de su gira internacional. Antes de partir a Washington, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó el interés y compromiso de inversiones de empresas chinas en nuestro país. Black Fund es un fondo que pertenece al Exim Bank y ellos se han comprometido en invertir $3.000 millones en los próximos 5 años en distintos proyectos de distintos sectores de la economía. El país asiático fue el primer destino del funcionario en una gira por varios países que promociona un portafolio de proyectos en áreas estratégicas para el Ecuador, que van desde la minería, el turismo, el sector hidroeléctrico, inmobiliario e industrias básicas. China considera a Ecuador como uno de sus principales socios estratégicos integrales del mundo. Campana recordó que Ecuador y China mantienen vigentes 10 acuerdos de cooperación y se planteó la firma de un acuerdo comercial de alcance parcial, para lo cual se constituirán 2 comisiones técnicas para evaluar los productos que podrían ser parte del mismo. Haremos todo lo posible que esto se dé, tomando en consideración que Ecuador es un país dolarizado y bajo ningún punto de vista podemos abrir fronteras para solamente ser un país importador. La delegación ecuatoriana permaneció en China desde el 3 al 9 de septiembre, tiempo en el cual se establecieron encuentros con la banca estatal, el Ministerio de Comercio Exterior del país asiático e importantes empresas chinas como CITIC y HNA Group. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y la Cancillería de nuestro país aclaró que las deudas hipotecarias adquiridas por compatriotas en España no se transferirán a la banca ecuatoriana. Estas declaraciones son del embajador Cristóbal Roldán durante un evento en el Consulado de Madrid, España. En ellas, el diplomático expresa lo siguiente. Nosotros lo que hemos iniciado son las conversaciones con la banca ecuatoriana que podría comprar esa. Pero es una idea. Situación que fue desmentida de manera inmediata a través de un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana, que en 4 puntos aclara lo siguiente. Las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen invariables. En el caso de España, nuestro trabajo de acompañamiento legal a los afectados por la crisis inmobiliaria se mantiene en el marco legal vigente y dentro de los procedimientos actuales. El servicio de apoyo legal que brinda la Embajada de Ecuador en España sobre asuntos hipotecarios se enmarca en la normativa ecuatoriana, que establece que los créditos adquiridos en España no se traspasan a la banca ecuatoriana. Como resultado de la política del gobierno nacional en relación con los migrantes, este ministerio reitera su compromiso de seguir protegiendo los derechos de todos los ecuatorianos, así como continuar mejorando sus servicios. Actualmente la legislación ecuatoriana impide que deudas contraídas en otros territorios se puedan saldar con bienes en territorio ecuatoriano. Es así que la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos establece en la Disposición General Segunda lo siguiente. Las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda situada fuera del país, que persigan el embargo y posterior remate de bienes muebles e inmuebles de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas no caucionados por dichos créditos, no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Al interior de la Asamblea Nacional, legisladores de Alianza Países de la oposición reaccionaron ante la no consentida posibilidad que la Banca Nacional compre la cartera de créditos ecuatorianos en España. Posición que se suma a la publicada por la Cancillería, que ha mantenido una política de protección a los ciudadanos ecuatorianos que residen en el exterior. No puede ser que nuestros migrantes con tanto esfuerzo hayan sido sujetos de esta burbuja inmobiliaria en España, en otros países del mundo, y que ahora la banca privada quiera comprar esas deudas para lograr cobrar aquí las deudas. No, creo que sería la peor desgracia aquello. Carlos Flores, Ecuador TV. 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos al sur del país. Varias agrupaciones ciudadanas exigen al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, que reinicie de inmediato las obras del proyecto Tranvía. El asambleísta Esteban Albornoz se suma al pedido, mientras el alcalde pide tiempo a la población. Integrantes del Frente Ciudadano por el Tranvía aseguran tener documentación sobre la empresa española CGM. Es una empresa activa desde 2012 en Barcelona, en España, y esta empresa vendía libros, audiovisuales, productos cinematográficos, productos domésticos, etc. Y demuestran preocupación por el trabajo que podría desempeñar la misma en la obra Tranvía.
una empresa sin experiencia en tranvías va a quedarse fiscalizando. Esa es la pretensión. A esto se suman la veeduría ciudadana, los frentistas y los comerciantes. Dicen que ya son más de 3 años que los negocios no funcionan por las obras que siguen paralizadas. Ya la firma del contrato. ¿Por qué razón? Porque eso implicaría la reactivación del sector. Estamos próximos a Navidad. Siempre nos están diciendo en 3 meses, 4 meses, en un mes, el próximo mes, y no ha sido firmado este contrato. El asambleísta Esteban Albornoz menciona que falta decisión en la alcaldía de Cuenca. Siguen analizando, siguen haciendo los estudios y eso creo que ya no es correcto. Ya ¿cuántos años tiene este proyecto? Ya estudios basta. Realidades, obras, trabajadores en el tranvía, eso es lo que necesitamos. Y el alcalde que pide tiempo y paciencia a la población. Por ser tan delicado el tema, no es un tema sencillo. Que desde la parte técnica se analizan las propuestas de un consorcio chino y un consorcio francés para la adjudicación del contrato, dice el alcalde. Por un lado está el tema económico, por otro lado está el tema de la propuesta técnica en sí. Las garantías y la solvencia de cada una de las dos empresas. Aún no hay fecha para el reinicio de obras. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y 9 días después del incendio en el Colegio María de Nazaret, el comportamiento del fuego y las pericias realizadas por el Cuerpo de Bomberos de Quito determinan que las llamas fueron provocadas. Los indicios recopilados pasaron a la Fiscalía. La principal razón para que el Cuerpo de Bomberos considere que el incendio de la Unidad Educativa María de Nazaret haya sido provocada es donde iniciaron las llamas. Por la presencia de velas se consideró la capilla. También se analizaron espacios como la biblioteca y los laboratorios. Pero lo cierto es que el fuego del pasado 3 de septiembre comenzó en el lado noroeste de la edificación. El fuego, al salir, destruye el arco principal de las puertas, más no el arco externo de la puerta. Entonces, esto quiere decir que la llama sale. El informe realizado por peritos del Cuerpo de Bomberos también determinó que el 80% de los 3.150 metros cuadrados de construcción que tenía este edificio patrimonial resultaron afectados. Por eso ahora ya se piensa en la intervención. Alrededor de $30.000, luego de lo cual, y en base a los estudios que hay que empezar también a hacer, tendremos que recuperar alrededor de 600 metros cuadrados de manera integral. Esto quiere decir que vamos a llegar al $1 millón de inversión en este bien inmueble. Desde el municipio de Quito, esta experiencia también les hace pensar en un mecanismo para proteger a los alrededor de 8.000 bienes patrimoniales de la capital. Nos vamos a exigir los planes de emergencia y de contingencia con la finalidad de asegurar los bienes ante sucesos ya sean de carácter natural o antrópico. No puede ser que toda la responsabilidad recaiga únicamente a la autoridad municipal. Toda la información recabada pasó en cadena de custodia a la Fiscalía General del Estado para que el caso sea judicializado y allí encontrar a los responsables. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en las últimas horas, la policía del Ecuador incautó más de 2.5 toneladas de droga. Esto durante operativos que se desarrollaron en 3 localidades costeras. En uno de ellos se detuvo a 3 miembros de la Armada Nacional. El periplo debía finalizar en países del viejo continente y los Estados Unidos, pero fueron sorprendidos navegando el río Babahoyo mientras intentaban transportar cerca de 415 kilos de cocaína al puerto marítimo de Guayaquil. En la oscuridad de la noche llenaban los contenedores, pero en caso de ser interceptados, usaban otras estrategias. Embarcar a estos buques que iban a partir o que estaban acoderados en el punto, subir por cuerdas o en los bordes, ubicar esta carga que iba con destino a Europa y Estados Unidos. Tenían centros de acopio cercanos a los afluentes, uno de ellos en el recinto La Puntilla, aledaño a San Borondón, donde se detuvo a una ecuatoriana y al equivalente a 1 millón de dosis. Esto está evaluado aproximadamente en $19 millones en el mercado internacional ilegal. Otra de las redadas se produjo en Puerto Bolívar, provincia de El Oro, donde los agentes encontraron droga camuflada en maletas para ser enviadas al exterior. El resultado, 5 detenidos, 3 de ellos miembros de la Armada Nacional. Estos miembros de la institución son parte de la dotación de la Capitanía de Puerto Bolívar. Son tripulantes que no puedo decir su nombre porque se están en las investigaciones pertinentes, son en el grado de marineros y cabos segundos de la institución. Que fueron aprehendidos en el marco de una investigación para depurar la institución, dijeron.
Según datos de la Fiscalía, en total se ha retenido 2,5 toneladas de droga en los últimos operativos. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El volcán Fernandina, ubicado en las Islas Galápagos, inició un nuevo proceso eruptivo desde este 4 de septiembre, luego de 8 años sin mayor actividad superficial. Típicamente las erupciones en el archipiélago tienen duraciones de días a semanas, con variaciones pulsátiles en la actividad. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional mantiene un monitoreo constante de las elevaciones del país. Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entregó 42 viviendas en el Cantón Pasaje. Estas forman parte de las 8.600 casas que se construirán en la provincia del Oro por medio del Plan Casa para Todos. José Gía no podía esconder su felicidad. Hasta hace poco vivía arrendando. Sin embargo, hoy el sueño de tener su casa propia se hizo realidad. De la mano ingresó con su familia a la nueva vivienda que le entregó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sus hijos emocionados. Ellos se sintieron alegrísimos, no sabían por cómo mismo entrar y tan feliz ahorita por haber tenido una casa propia. La vivienda tiene unas características que son acopladas, digamos, a una superficie de 39.6 metros cuadrados. Contemplan 2 habitaciones, una sala comedor, un baño completo, digamos tiene cubierta de fibrocemento, contrapiso de hormigón simple. José, su esposa y sus 3 hijos forman parte de las 42 familias beneficiadas con el aporte del Gobierno Nacional y el proyecto Casa para Todos en el Cantón Pasaje. Y esto alcanza una inversión de casi $280.000 aproximadamente. Las 42 viviendas nuevas fueron construidas en 18 sectores de la ciudad, entre barrios y ciudadelas. Estas forman parte de las 8.600 viviendas que se construirán en el Oro durante los próximos 4 años del gobierno. Queremos lograr que todos tengan acceso a una vivienda digna, que no exista gente que no tenga un hogar. Pero contento viendo las villas, saber que ahora sí, ahora es nuestro. Marixa Castillo, Ecuador TV. 8 de la mañana y 27 minutos, noticias del mundo. Tras varias horas de debate, el Congreso de Guatemala rechazó retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de corrupción. Esta decisión evita que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas puedan investigar finalmente al jefe de Estado, a quien se lo acusa de financiamiento ilícito para la campaña presidencial en 2015. Y en otros temas, una masiva marcha en Cataluña para respaldar el referéndum independentista, mientras que en Brasil presentan una nueva denuncia en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La Fiscalía de Brasil denunció al expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción activa y pasiva en el caso Celotes, que investiga una trama de sobornos y fraudes para permitir que las empresas incumplieran sus obligaciones tributarias. Entre los denunciados también están su entonces jefe de gabinete Gilberto Carvalho, además de 2 empresarios. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, regresó a su celda tras haber sido internado este fin de semana en cuidados intensivos por una nueva afectación cardíaca. Según informó su médico particular, Fujimori presentó un cuadro de taquicardia debido a una enfermedad llamada fibrilación auricular paroxística, que hace que el latido de su corazón se dé de manera desordenada. La celebración de la Diada en Barcelona quedó monopolizada por el movimiento independentista, que volvió a salir a las calles en defensa del referéndum del 1 de octubre y del sí a la separación. La concentración llegó a un clímax de máxima división política tras la aprobación exprés de la ley referéndum y la transitoriedad jurídica en el Parlamento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a las Antillas francesas para conocer los daños por el paso del huracán Irma, que dejó miles de viviendas destruidas y cientos de personas damnificadas y sin servicios básicos. Mientras que Irma bajó su intensidad como tormenta tropical, en Georgia y Charleston provocó inundaciones. Varios de los aeropuertos comenzaron a reanudar sus actividades tras la cancelación de miles de vuelos. Fanny Lara, Ecuador TV. Punto final a las noticias. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Que tengan una muy buena mañana. Ya viene Café TV y a las 13 horas con 45 minutos les ofrecemos más noticias. Hasta pronto.